amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy 6 de junio de 2017 estamos en vivo. Bienvenidos Fidel y David. Gracias, Darcy. Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. En este martes vamos a desarrollar nuestra acostumbrada sección de un punto candente en la economía. Y hoy traemos de verdad que un incendio para acá, para el programa, porque es que motivado a una serie de situaciones que se están presentando en el exterior de la República, en otras latitudes y bien al norte, válgase, es decir, en el imperio mismo, en donde se están empezando a tomar acciones y medidas e investigaciones sobre ciertas circunstancias en Venezuela. Entonces se están presentando curiosidades que nos lleva a titular nuestra sección de hoy de la siguiente manera: ¿es Rusia amiga de Venezuela? Porque estamos teniendo los venezolanos problemas con nuestros aliados internacionales. Sí, es así, David. Como cada martes, bienvenido. Buenos días, Darcy y Fidel. Exactamente, y tal como lo dijo Fidel, ¿por qué esta temática que le vamos a llevar candente de la economía nacional? Porque la petrolera rusa Rosneft está evaluando la posibilidad de vender las acciones, su participación de Citgo, que es la empresa de PDVSA, la refinería que tiene, por las sanciones que se vienen estudiando, las posibles sanciones de esta compañía por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente por parte del Comité de Inversiones Extranjeras. Antes de empezar a desarrollar nuestro tema de hoy martes, vamos a pedirle a nuestro señor director un video que nos tiene preparado. De Rosneft, ¿sí? La estrecha relación que hay entre Rusia y Venezuela permite que se ejecuten proyectos en áreas técnico-militar, educación, cultura, vivienda, tecnología y por supuesto también en el tema petrolero. Recordemos, Rosneft es socio minoritario de Venezuela en 5 empresas mixtas de producción de crudo, tanto en la faja petrolífera del Orinoco como en el norte de Monagas y en la costa occidental del lago de Maracaibo. Por su parte, Del Pino se reunía con el vicepresidente de la empresa rusa, Eric Maurice Lirón, para hacer seguimiento a los proyectos conjuntos. Se esperaba allí y se firmó que PDVSA haga parte de una empresa mixta a partes iguales para explotar costa afuera en los campos Patao, Mejillones y Río Caribe. Cálculos hechos por PDVSA dicen la inversión requiere $3.000 millones para unos espacios marinos que podrían generar por día una producción de 400 millones de pies cúbicos. Ahí lo tienen. Esta información evidentemente sigue levantando mucho tema de atención. Le mostramos todos los hechos relacionados hoy con PDVSA y por qué PDVSA está en la boca de los venezolanos. ¿Sí? Que PDVSA está en la boca de todos nosotros los venezolanos y sobre todo esta evaluación que está haciendo la petrolera rusa como es Rosneft de vender su participación con Citgo. Vale recordar que en octubre del año pasado el gobierno venezolano a través de PDVSA le dio a Citgo el 49,9% de sus acciones por un monto equivalente de $1.500 millones, mientras que el 50,1% fue dado en colocación al canje de bonos PDVSA 2020. Rusia está evaluando vender su participación en Citgo. ¿Realmente Rusia es amiga de Venezuela? Y empiezan a surgir los problemas de Venezuela con sus grandes aliados. Rusia no es ni amiga ni enemiga de Venezuela. Rusia es un país que busca hacer negocios. Y cuando se hacen negocios se buscan las mejores ventajas. Si Rusia decide mantener su participación en Citgo o decide venderlo, es buscando ventajas, es buscando el mejor negocio posible. Claro, y eso es algo que ciertamente, amigos, es una premisa fundamental en relaciones internacionales. En relaciones internacionales entre países no hay amistades, hay intereses. Los intereses son los que determinan las circunstancias. Y en este caso en particular que estamos tratando hoy, es sumamente curioso una situación, David y Darcy, y es que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Comité de Inversiones Extranjeras, CFIUS, por sus siglas en inglés, está investigando la situación de Citgo y de otras negociaciones petroleras con la República de Venezuela por el hecho de que una empresa extranjera tiene la propiedad de un porcentaje importante de las acciones de una compañía norteamericana
propiedad extranjera, porque es propiedad de Venezuela, pero la empresa está establecida en los Estados Unidos. Y de acuerdo con la ley norteamericana, una empresa extranjera que esté ubicada en el país con la respectiva aprobación del gobierno de los Estados Unidos, cualquier otro cambio de propiedad por cualquier razón de la que se trate, como en este caso tener un lote accionario colocado en garantía por un crédito, el propietario de ese lote accionario, si la empresa, valga decir, si PDVSA no cumple con las condiciones del crédito, ¿no? Entonces el que entra a ser propietario del 49% de Citgo es una empresa extranjera. Esa situación tiene que evaluarla el gobierno norteamericano para determinar si aprueba o no que sea esa empresa extranjera la propietaria de una compañía energética en los Estados Unidos. Es así. Y de allí la investigación. Es así, Fidel y David, y sobre todo el presidente de Rosneft, como es Igor Sechin, que fue en octubre pasado, él acudió a un registro en Delaware, en los Estados Unidos, para la retención de estas acciones de Citgo. Sin embargo, hoy en día está evaluando la posibilidad de venderlas porque ante la denuncia ya hay el llamado que hizo el secretario general del Tesoro norteamericano, como es Steven Mnuchin, quien dijo que el caso de Citgo lo tiene muy pendiente y lo están evaluando, David. Esas son las razones, sobre todo ante esa declaración del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que Rosneft está preocupado y está pensando en salir de esas acciones, de venderlas. Rusia actualmente tiene sanciones. De llegar a si Venezuela entrega el 49.9% de estas acciones por un proceso de default o por un proceso de garantía, entonces puede que la compañía petrolera sea objeto de estas sanciones. Claro. Y eso lo evalúan los rusos. Y van a hacer lo que mejor sea en sus intereses. Por supuesto. Claro, Sí, por ejemplo, evitar las sanciones, vender las acciones. Exactamente. Para evitar sanciones en caso de un supuesto pase a control accionario. Porque si ya lo dijo el secretario del Tesoro norteamericano, como es Steven Mnuchin, el caso de Citgo está muy pendiente y el temor por parte de la petrolera rusa, como es Rosneft, es que pueda caer, o bien sea PDVSA, o bien sea el gobierno venezolano, la economía, en una situación de default. Seguimos con esta temática de este mediodía. ¿Es Rusia amiga de Venezuela? Venezuela ya con problemas con sus aliados. No se aparten, por favor, enseguida regresaremos. Continuamos en un mundo de economía y hoy estamos en nuestra sección un punto candente en la economía, un punto muy candente. Estamos hablando de si es Rusia amiga de Venezuela, puesto que Venezuela entonces está teniendo ya problemas con sus aliados internacionales. Y estábamos comentando la situación que se está presentando con Citgo en los Estados Unidos y la situación de la propiedad por garantía que en este momento tiene la empresa petrolera rusa Rosneft sobre el 49% accionario de Citgo, empresa filial de PDVSA, que es norteamericana y que es una inversión extranjera venezolana en los Estados Unidos. Y es una de las empresas, por cierto, petroleras norteamericanas más importantes en los Estados Unidos. Una de las empresas más grandes allá en los Estados Unidos, que repetimos, es venezolana. Ahora bien, lo que está ocurriendo con Citgo tiene mucho que ver con la situación económica interna venezolana y con la situación de la petrolera venezolana estatal, con PDVSA. Su más importante y casi que único activo internacional valioso es precisamente Citgo. Estamos hablando aquí de una empresa que está valorada en alrededor de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, a Rosneft, la rusa, le fue entregada el 49% de las acciones, la mitad de las acciones, por una deuda de apenas 1.500 millones de dólares. Entonces suena como un juego raro allí, ¿no? De sobre o de subvaloración de la empresa y ofreciéndole un tremendo negocio a un socio extranjero. Ese juego es raro.
Sin embargo, Ajá, pero ¿por qué ese juego raro? Simplemente por la necesidad de flujo de caja de la estatal petrolera venezolana. Se entregan esas acciones en calidad de préstamo a la estatal rusa Rosneft por el equivalente de $1.500 millones como garantía. Y es comprensible dada la situación financiera por la que presenta la estatal venezolana, como es PDVSA, porque se justifica lógicamente en el ámbito financiero, porque puede ser para emitir nueva deuda, sí, para conseguir recursos adicionales. ¿Sí o no, David? Bueno, una operación se tiene que ver desde el punto de vista. Desde el punto de vista de Rosneft es un buen negocio. Tú das $1.500 millones y consigues una garantía que vale muchísimo más. 3.500 millones. Porque es 49,9%. Por lo menos. Más del doble de la... Por lo menos. Desde el punto de vista de Venezuela, es un flujo de caja comprometido, es una necesidad de divisas urgente y está comprometiendo los pocos activos que tiene la compañía. Citgo es el principal. Es así. Entonces, si se produce un default, la propiedad de Citgo va a quedar comprometida. Si produce un default de parte de Venezuela. Claro, y no tendrían que haber ninguna demanda para expropiar o para quitarle la empresa, porque ya el 100% de las acciones está en propiedad de extranjeros, sí, en garantía. ¿Qué es lo delicado? ¿Cuál es la situación delicada aquí de todo esto? Simplemente que PDVSA, Citgo es uno de sus activos más importantes que pueden avalar cualquier posibilidad de lo que es solicitud de financiamiento por parte de socios extranjeros, en este caso de Rosneft. Se comprende la operación. Sin embargo, ya PDVSA se está quedando sin activos para solicitar el financiamiento. La historia de Citgo es importante, yo creo. La historia de Citgo es importante. Citgo fue una estrategia de internacionalización de PDVSA, de comprar activos estratégicos en mercados en Europa y en Estados Unidos que le aseguraran el mercado al crudo venezolano. Las refinerías de Citgo están adaptadas al crudo extrapesado venezolano. De no existir Citgo, la colocación sería mucho más difícil. Tendría que vender crudo con descuento a refinerías afuera. Es así, qué importante. Sería muy barato. Sí, qué importante esto que acabas tú de señalar, David, porque cuando el presidente Chávez en 1998 llegó a la presidencia, una de sus ideas realmente más fervientes era vender Citgo. Sin embargo, a través del tiempo, él se dio cuenta, entendió la importancia lo que representaba Citgo económicamente para Venezuela como posibilidad única de procesar todos sus crudos pesados y extrapesados para llevarlos al mercado, colocarlo para la venta. Claro que una operación de esta naturaleza requería un soporte puertas adentro o aguas arriba, como se habla en materia en el argot petrolero, claro. En el argot petrolero, donde en Venezuela se extrajera del subsuelo una cantidad mucho mayor de petróleo de manera de poder cubrir toda la producción de lo que se elabora en Venezuela o de lo que se refina en Venezuela, la colocación de crudo, de petróleo crudo, los millones de barriles que compran nuestros clientes en el exterior, y aparte de eso, cubrir entonces la capacidad instalada en estas refinerías extranjeras, propiedad de Venezuela, para que allí pues se procesara petróleo venezolano y se vendiera petróleo venezolano, pero como producto terminado, con el precio en los mercados internacionales de producto terminado, o sea, de lubricantes, de la gasolina, no del petróleo crudo. Ahí es donde estaba el negocio, pero para eso tenía Venezuela que montarse en una capacidad extractiva de 6 millones de barriles diarios. Exacto. Y ahí es donde está dañado el negocio, porque la producción no solo no creció, sino que se redujo en un tercio en estos 15 últimos años, y hoy estamos produciendo 2 millones de barriles. Aparte de esto, hay que agregar que la compra de activos en el exterior es para asegurar porcentaje de mercado. Venezuela mantiene un porcentaje. Venezuela llegó a desplazar a Arabia Saudita en un momento de la apertura petrolera en el mercado americano. Hoy en día ocupa el tercer puesto. Y va a enfrentar en el futuro competidores fuertes, sobre todo Canadá, que está construyendo un oleoducto desde Calgary hasta la costa del Golfo para llevar petróleo extrapesado canadiense. Es así. Extrapesado. Venezuela para competir directamente con nosotros.
va a competir directamente con Venezuela. Venezuela necesita mantener cuota de mercado y si es deseable incrementarla. Y para esto necesita estos activos. Correcto, de manera que entonces Citgo es una estrategia fundamental para Venezuela. O sea, es un elemento de estrategia para Venezuela. Pero aquí lo que vale destacar es lo siguiente, Fidel, que estos tipos de operaciones son razonables financieramente. El problema está mucho más profundo, es sobre todo es cuestión de políticas macroeconómicas, de medidas macroeconómicas, porque a PDVSA se ha sometido sobre todo a que soporte una carga fiscal sobremanera y cuasi fiscal, lo que le impide acudir a mercados internacionales con condiciones razonables. Ahí está el meollo de todo esto, David. Claro, y está en rojo. Claro. No porque el logo sea rojo, los números están en rojo. PDVSA necesita una reestructuración. Necesita dedicarla al negocio petrolero y no a las diferentes tareas que está haciendo hoy en día. Y las asociaciones estratégicas hay que volver a dar. Cuando Venezuela se aseguró la mayoría en las asociaciones estratégicas de petróleo, es también se vuelve el que tiene que aportar más capital que el país no tiene. Esas asociaciones hay que estructurarlas, hay que conseguir capital. Y tenemos que regresar, sí, efectivamente a una estrategia de inversión extranjera mucho más agresiva en el mercado petrolero y en realidad en toda la economía venezolana. Tenemos que hacer un corte comercial y vamos a continuar hablando de este importantísimo tema. ¿Es Rusia amiga de Venezuela realmente? ¿Estamos teniendo problemas con nuestros aliados y socios internacionales? Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, martes de un punto candente en la economía, conversando, llevándoles a ustedes sobre Venezuela. ¿Es Rusia amiga de Venezuela? Y los problemas que nuestro país empieza a enfrentar con sus aliados, y decimos aliados entre comillas. Se han mostrado altas preocupaciones, en este caso por Rusia, específicamente por la petrolera Rosneft, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que va a investigar Citgo a través va a investigar igualmente como esa venta que hizo de los bonos PDVSA 2022 a la banca de inversión Goldman Sachs, a través de un informe que recibió el presidente norteamericano por la red de inteligencia financiera, David. Bueno, la operación de Goldman Sachs, desde el punto de vista del banco de inversión de Goldman Sachs, es una operación lógica. Se le ofrece un bono de 2.800 millones de dólares con un descuento de un 69%. Un negocio redondo. Un negocio redondo. Y la finalidad de Goldman Sachs es hacer negocios. Por supuesto. Y garantizarle utilidades a sus socios. Referente a la presencia de Rosneft en Citgo, los rusos están bajo sanciones económicas en este momento por lo que ha pasado en Ucrania y la península de Crimea. Entonces, las compañías rusas están bajo sanciones en el mercado americano. Si Rosneft pasa a tomar posesión de ese 49.9% de PDVSA, puede ser Citgo objeto de esas sanciones. Claro. Ahí hay un alto ingrediente político, ¿no? Claro, es hecho, político, económico, financiero. Así es, y de hecho hay informaciones de que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de la administración Trump, está, dispuesta a sancionar no solo a Venezuela, sino de sancionar a empresas que hagan negocios con Venezuela, bajo la figura de que estarían oxigenando una dictadura que, ese es el pretexto, ¿no? El argumento. Que viola derechos humanos de su propia población. Y sobre todo, el argumento que está manejándose en Estados Unidos por el gobierno. Políticamente, socialmente hablando, pero también desde el ámbito económico es justificable, porque como firmas tan importantes, tan tradicionales y de tanta, sobre todo de tanto tiempo como es Goldman Sachs, permitan a través de estas operaciones, se entiende perfectamente por el nivel de ganancias que le reporta, los beneficios, pero que estén oxigenando, como tú lo dijiste, Fidel, a gobiernos que han demostrado un alto desorden, una alta locura en el manejo de su economía. David, ¿qué crees tú?
Sobre referente a las sanciones, yo prefiero esperar. Claro. No hay un informe oficial. Por supuesto, Todavía, no sí. hay. Hay un comentario extraoficial de que podría haber sanciones contra estas firmas. Hay que esperar si esas sanciones se hacen realidad, se hacen algo concreto. Y también en qué nivel, digamos, ¿no? ¿A qué nivel? En el caso de Venezuela, Venezuela tiene las finanzas comprometidas, necesita divisas con urgencia y está comprometiendo los pocos activos que tiene en unas condiciones muy onerosas. Sí, y David, en un panorama económico internacional pues bastante difícil y estresante, si se quiere, porque se prevé, todos los analistas internacionales petroleros apuntan para allá, que la situación de la baja de precios del crudo o del petróleo en los mercados internacionales se va a mantener todavía por un plazo largo de varios años. Estamos hablando de precios del petróleo que no superarían, en todo caso, los $55 el barril. Y son precios bajos, Fidel, Son que precios bajos. se mantienen, que ni aún sobre todo ha ejercido el efecto de las cuotas de recorte que ha implementado la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, como es la OPEP. Correcto. No han cubierto realmente el efecto, sobre todo para que el precio se vaya más o menos estableciendo con una leve tendencia hacia el alza. Sí, sigue por lo tanto, existiendo se una va a sobreoferta. convivir. De hecho, el presidente de Rofneft, como es Igor Sechin, ha dicho que conviviremos con precios bajos por muchos años más. O sea, hay una proyección hasta el 2020. Entonces, esto es una nota y esto es una causa que agudiza cada vez más la situación financiera de PDVSA. Es importante destacar, David, como comentábamos entre telones, que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dijo que lo advirtió y que advirtió esta situación y que por no haberse tomado las medidas económicas requeridas es que se presenta la situación que se tiene, sobre todo la gran conflictividad política por la situación económica actual. Pero Rafael Ramírez ¿Qué tal? era el ministro de Petróleo y era el presidente de PDVSA. Entonces él está diciendo que advirtió y no se tomaron las medidas. ¿Y quién iba a tomar las medidas? ¿Dios? ¿Quién, David? Bueno, el negocio de Venezuela es vender petróleo, no importa el precio. Para eso es necesario asegurarse cuota de mercado. Es necesario vender la mayor cantidad de petróleo posible. ¿Cierto? Eso es muy cierto. Cierto, y en el pasado se vendía el petróleo a $8. Estamos, y el país no colapsaba. Exactamente. No colapsaba. No, estamos vendiendo diariamente 2,3 millones de barriles diarios. Nada más 721,000 diariamente se le venden a los Estados Unidos. Se perdió 1.500.000 que no han logrado recuperarse. Y la tendencia de la producción es a que baje. Claro. Es más, se va a deteriorar más aún la producción de petróleo. El marco es muy complejo. Sí, muy complejo. mucho. Ahora bien, el hombre encargado era Ramírez, era el presidente de PDVSA y al mismo tiempo el ministro de Petróleo. O sea, tenía todo el poder de decisión. Entonces, él era el que tenía que decidir sobre inversiones, era el que tenía que decidir sobre cuotas de producción, Sobre las políticas sobre las a políticas. desarrollar. Claro, por supuesto que sí. Y hoy en día, así, con su cara bien lavada, por cierto, esa fue ¿Mea culpa? una entrevista que le dio a Maripili Hernández en su programa Unión Radio el pasado 2 de este mes que está corriendo. Decir que no se tomaron las medidas económicas requeridas, que él lo advirtió. Dios mío, por favor. Bueno, esas son las cosas del mundo bizarro que vivimos nosotros los venezolanos. David, Darcy, amigos, hemos concluido nuestro programa por el día de hoy y como acostumbramos decirles, están todos bienvenidos a seguir con nosotros el jueves y el viernes de esta semana, donde seguiremos trayendo temas de interés. Ya saben, amigos, que la economía es una cuestión de todos, es un asunto que nos compete a todos en cada una de nuestras cotidianidades. Por lo tanto, a pesar de sus complejidades y contradicciones, todavía la economía se puede pensar. Que tengan buen provecho. Feliz tarde.